Que quiere esa gente, quiere libertad, es decir, quiere vivir en democracia, tal y como lo hay en el resto del mundo, democracia representativa, alternancia en el poder, pluralidad de partidos políticos y iniciativa privada, cosa que en esa isla, en Cuba, no hay. Sobre este tema y otros vamos a conversar con el doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, bienvenido al programa. Tino, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, para que el televidente entienda un poco lo que viene aconteciendo en Cuba, queremos retrotraernos un poco, no tanto, un poco, para que la gente entienda. En el manifiesto de la Sierra Maestra del año 57, Fidel Castro y los demás líderes revolucionarios se comprometieron a celebrar elecciones generales para todos los cargos dentro de los 18 meses. Sin embargo, las primeras elecciones se llevaron en 1974, 17 años después. ¿Qué pasó? ¿No cumplió con su palabra? Bueno, Fidel Castro nunca cumplió con su palabra, pero permíteme hacer un poquito de historia en solamente 15 segundos. Uh-huh. Cuando llega al poder por dictadura Fulgencio Batista, se vuelve pues un dictador, un hombre que dejó todo el derecho, y entre esos revolucionarios que se levantan contra el régimen estuvo Fidel Castro y unos cuantos. Al final fueron presos y luego por presión popular fueron indultados, amnistiados diría mejor, y se van a México. Y en México con el Che Guevara y otros más, Camilo Cienfuegos, cruzan y vuelven a la isla en 1956 y en el 57 se van de frente a Sierra Maestra, que es la pregunta que tú acabas de hacer. Allí es donde ellos inician lo que se llama la guerra de guerrillas, para que la gente nos ve y nos escucha. Y esto lo desarrollé mucho en mi libro sobre Fidel Castro, el hombre que quiso cambiar el mundo. Fíjate, Fidel Castro nunca ha sido sincero en nada, porque él tenía un verbo, es verdad, un gran verbo, esos grandes discursos que daba, como cuando aquel que ingresa a La Habana, aquel 1 de enero de 1959, y un discurso larguísimo, donde hay una paloma incluso posada en él, y la paloma no se movía, y todo el mundo decía que pasaba, que era el Espíritu Santo que había llegado con Fidel, y no era nada de eso, sino que le habían llenado de cositas allí, nicobita o algo parecido para que la paloma no se moviera. Fidel Castro en realidad es el partero de la demagogia, porque engañó al pueblo. Nadie creyó que se venía para Cuba una sociedad comunista. Él viaja a Estados Unidos, se entrevista con el presidente de los Estados Unidos, está en ese marco con los congresistas, se burla de todo, regresa, y ese nacionalismo inicial que casi todos en Cuba creyeron, porque nadie quería a Fulgencio Batista, pues. Entonces regresa e inicia, al ver que no le convenía a Estados Unidos, las conveniencias, pues nos cambian de discurso, como estamos viendo últimamente aquí en el Perú, y entonces buscó acercarse a Nikita Khrushchev en la Unión Soviética y se declararon comunistas, sabiendo que era Cuba la que iba a adiestrarle como mecenas a partir de ese momento en el sistema internacional. Nunca más, como muy bien haces en tu pregunta, hubo democracia en Cuba. Al contrario, acabaron con el sistema de votación popular de elecciones, instalaron todos sus presupuestos de asambleas totalmente digitadas, y aquel que se oponía era convertido en disidente y eran fusilados como los primeros 500 en los primeros 6 meses de la dictadura que se inició en Cuba hasta el día de hoy. Es decir, sacaron a un dictador y pusieron a un dictador. Huber Matos Benítez, que también fue un líder revolucionario conjuntamente con Camilo Cienfuegos y el señor Raúl Castro y Fidel Castro, manifestó pues de que la influencia comunista en el gobierno cada vez crecía mucho más. Entonces entiendo ahí, cuando él hace esa crítica, es que él no es comunista, el señor Matos. Entonces ese movimiento revolucionario que se gestó en Cuba para sacar a Fulgencio Batista no era un movimiento comunista. No, no lo era, y esa es una muy buena pregunta y precisión que haces. No lo era. Era más bien una movilización guerrillera, sí, pero nacionalista, porque lo que se buscaba
eran las reivindicaciones que Fulgencio Batista no hacía. Todo el mundo le decía, Fulgencio Batista vendido o comprado, como quieras, por Estados Unidos de América. Entonces, ese nivel de relacionamiento, amén de los discursos que había en América Latina, ya había comenzado de alguna manera esa efervescencia antiimperialista, eso es verdad, pero no eran comunistas. Y Fidel Castro, fíjate, para mí Fidel Castro, después de haberlo investigado tanto, él se convierte comunista por las circunstancias, al ver que con Estados Unidos no iba a conseguir lo que él quería, un statu quo de confort. Entonces sí, en los soviéticos iba a tener esa oportunidad, en la medida en que geopolíticamente Cuba era una piedra en el zapato para Washington y era evidentemente una perla para la Unión Soviética, bajo la dinámica de un mundo dividido por el imperialismo y el comunismo que estaba tan en boga en esa época. ¿Por qué la señora Juana Castro rompe con sus hermanos, con Raúl y Fidel Castro? Mira, es una pregunta importante, yo la desarrollo en mi libro sobre Fidel Castro, justamente porque ella descubre lo que hacían sus hermanos. ¿Qué hacían sus hermanos? Trampas. Y además mandaban a liquidar a las personas, a las gentes. Ella es la que no se cayó y tuvo que tener una posición. Y los hermanos no sabían qué hacer frente a una mujer que se había puesto muy bien las faldas y decía realmente que lo que encontraba en la revolución todo era mítico, pero al mismo tiempo era una pseudo revolución que era lo que estaba descubriendo conforme iba avanzando cada vez la revolución en todo el país. Una de las primeras acciones de este gobierno fue el establecimiento de los juicios prácticamente sumarios, rápidos, contra aquellas personas que habían estado ligadas al régimen de Fulgencio Batista y contra los opositores. E incluso el Che Guevara, cuando fue a una sesión de la ONU, se regodeó: sí, estamos fusilando pues a todos los enemigos del pueblo. ¿Por qué los regímenes comunistas prácticamente aniquilan, exterminan a todos sus opositores? No hay libertad de pensamiento. Bueno, mira, en eso yo soy muy juicioso, como tú, en ser objetivo. En realidad, todos los totalitarismos, todos los regímenes, sean de izquierda o de derecha, terminan fusilando a todo aquel que se pone en contra. Nada más que los que hemos visto en la historia han sido fundamentalmente los regímenes comunistas. Y ahí está, mire, Stalin, además, mandó matar a todo el séquito que tenía a su alrededor cuando sentía que había una amenaza sobre él. Y no decir nada de los bolcheviques con Lenin, que nos permite mirar un poco, para ir un poco alternando, nos permite mirar un poco ejemplos, ¿no? Es decir, las cosas que hacen, liquidan, primero son mencheviques y luego bolcheviques. Cuidado, que ante la pregunta inicial que hiciste en tu buen preámbulo de la posibilidad de que el señor Castillo sea presidente, yo sigo creyendo que podría haber una primera etapa menchevique. Cuidado con la bolchevique. Cuidado con la bolchevique, que es lo que más me preocupa y que tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque esa experiencia menchevique-bolchevique, es decir, de una posición blanda a una dura, feroz y violenta, la historia lo tiene registrado, como muy bien has anotado, en Cuba, en Corea del Norte, en la Unión Soviética, en Vietnam y en todos los países que han evidentemente tenido y estado bajo la coraza del sistema comunista internacional que, como sabes, está desfasado, cayó con la caída del muro de Berlín en 1989 y el desmembramiento, el final de la Unión Soviética 2 años después. Este gobierno cubano, que al inicio tuvo el reconocimiento del gobierno norteamericano, ¿qué medidas económicas adoptó para que los Estados Unidos rompa con Cuba? Yo creo que lo que hizo evidentemente fue mirar a Fidel Castro, mirar a Nikita Khrushchev, establecer la alianza que luego se traduciría en que
el hecho de que trajeran los misiles soviéticos, llegaron los misiles soviéticos hasta la isla. Allí Estados Unidos se dio cuenta de los afanes de un Fidel Castro ellos sintieron una burla y por eso ya te acordarás la famosa la invasión de Bahía de Cochino que fracasó, pero fue un intento en el tiempo de John F. Kennedy en abril de 1960. Entonces, todo este proceso que ha habido nos denota, nos revela una, un gobierno dictatorial, un régimen dictatorial que todo lo que hacía era exactamente contrario a lo que había pregonado. Y la caída de la Unión Soviética, ¿qué repercusiones tuvo en Cuba? Muchas porque perdió la calidad de mecenas que recibía de, de la Unión Soviética. Cuba ya no tenía ingresos, todo lo que era Cuba por el azúcar no se iba a poder mantener y entonces la caña de azúcar, entonces la Unión Soviética solventaba, subvencionaba, todo eso se acaba, tiene que buscar otros aires, hasta en el narcotráfico algunos han referido, recuerda que hasta un ministro fue fusilado por estar asociado al narcotráfico, Ochoa. lo mandó a hacer Fidel Castro cuando todos sabemos que en el fondo habían otros niveles de compromiso mayor y comenzó Cuba a buscar otros mecanismos de subsistencia y se convirtió en esa suerte de laboratorio de la contrainteligencia latinoamericana, asesorando gobiernos, etcétera, para encontrar, digamos, un espacio. Eso fue lo que pasó luego con Hugo Chávez, iba a La Habana, como sabes, Nicolás Maduro va a La Habana, Daniel Ortega va a La Habana, y todos iban a La Habana. En la propia Habana se crea las dinámicas para expandir los procesos, ya estaba en una etapa muy crítica y por esa misma situación grave de Cuba es que van surgiendo otros espacios en el continente, es el caso del Foro Sao Paulo en Brasil o del Grupo de Puebla en México. Este, como Cuba económicamente pues no está muy bien, esa alianza con Venezuela por el petróleo, esa alianza con Bolivia por el gas, le cae bien, ¿no? Sin duda que sí, yo creo que cualquiera de estas alianzas para una Cuba que no tiene ingresos, una Cuba que en verdad que ha estado siempre en el acto marginal porque sus propios gobernantes así lo han querido, no ha podido abrirse al mundo como se lo pidió Juan Pablo II y que también el mundo se abre a Cuba. El mundo ha querido abrirse a Cuba, pero Cuba no ha querido abrirse al mundo y ahí está la consecuencia que teniendo durante esta semana. Y la creación del ALBA, ¿cuál ha sido la finalidad? ¿Cuál ha sido el objetivo? El formar a la política exterior marxista-leninista de la izquierda progresista latinoamericana, formar un frente, tenían que hacerlo, querían hacerlo, era una necesidad. Los bloques comunistas se habían acabado, Tino. Todos los mecanismos de la izquierda estaban en el suelo, tuvieron que reinventarse y ahí está ese proceso al cual has aludido, donde lo lideró en la última etapa, como sabes, Hugo Chávez. Uh-huh. Este, ¿Por qué se ha levantado el pueblo cubano? Bueno, fíjate, yo creo que el pueblo cubano ha sido excitado por la pandemia. La pandemia los ha empujado a la calle, pero lo hacen porque están hartos de no encontrar el verdadero derrotero que necesitan para salir adelante como un verdadero pueblo civilizado, democrático. Que no. Bueno, el gobierno cubano es extraordinariamente represivo, virulentamente represivo, no tiene otra alternativa. En realidad ha sido la virulencia de siempre. Desde que llegaron al poder, la única manera de controlar el aparato del Estado ha sido a través del encarcelamiento, los calabozos, los amedrantamientos de la gente. Ese ha sido el régimen cubano, sin apoyo del pueblo el día de hoy, donde el 85% son jóvenes. Hazme el favor, nadie quiere a esa dictadura que lo único que ha hecho es frustrar el destino de muchos
de muchos cubanos. Sí, y ellos nos quieren hacer creer que estos están financiados por los Estados Unidos. Doctor, ya para ir terminando la entrevista, en un eventual gobierno del señor Pedro Castillo, ¿la política exterior de nuestro país va a cambiar? ¿Vamos a salir del grupo del Pacífico, donde estamos con Chile y con México? Bueno, mira, la verdad que quisiera pensar todo lo contrario por el bien del Perú. El Perú no puede salir de nada, el Perú tiene que acercarse a todo. Yo creo que el señor Castillo tiene que, si acaso es proclamado presidente, mirar que nada puede hacerse a contracorriente, que mire el espejo cubano, que prefirieron la política del cangrejo. Eso no puede ser el gobierno del Perú. Sería nefasto para nuestro desarrollo nacional y, por supuesto, internacional. Doctor Rodríguez, le agradecemos su participación en el programa y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Señores, hemos tenido la presencia de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, abogado internacionalista, con quien hemos analizado la situación que se viene dando en el hermano país de Cuba.